Chicos, prestarán atención, por favor, que si no prestan atención no vamos a entender nada. Voy a indicarles muchas cosas el día de hoy, ¿no? Así que, bueno, ya está grabando, esta grabación les voy a enviar en... Bueno, en este caso, como podrán darse cuenta, yo le voy a ejecutar mi proyecto y en este caso mi proyecto ya se loguea, ¿sí? Miren, no sé si se fijaron, pero en esta partecita de aquí, en la parte superior, el inferior más bien, si se logra ver, dice conexión establecida, ¿cierto? Quiere decir que se está conectando a la base de datos. Por ejemplo, si yo ingreso ya a mi cliente, entonces se está logueando también en una base de datos. Si se fijan, miren, está haciendo una búsqueda por el ID y está enviando a llamar a un store procedure llamado SPS cliente por parámetro y le está enviando el ID. Acá le está mostrando una información y así sucesivamente. Si le doy doble clic se muestra la información, se carga. Eso todavía no hemos hecho, no lo vamos a hacer. Lo primero que vamos a hacer es hacer el logueo. O sea, ¿qué es el logueo? Simplemente al momento de ingresar ponemos el usuario, ponemos la contraseña y entramos. Esto, como ven, se establece la conexión a la base de datos. ¿Qué es lo que hace? Se establece la conexión a la base de datos, busca el usuario con el que voy a trabajar. Si es que, por ejemplo, no existe el usuario, voy a inventarme un nombre, voy a poner el admin 5. Sé que ese no es, no es un usuario registrado. Entonces, miren, ¿qué es lo que me dice? Usuario no encontrado. ¿Sí? Pongámosle bien el usuario y cambiémosle la contraseña. ¿Qué es lo que me dice? La contraseña no es válida. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo le estoy ingresando en este momento con el admin. Para esto, bueno, voy a abrir el Workbench también, porque esto tiene mucho que ver ya con base de datos. Estaba haciendo un store procedure también, que tenemos que implementarlo. Ya les voy a explicar bien cómo funciona todo esto. En este caso, a la tabla en la que estamos trabajando o en la que vamos a trabajar es la de usuarios. Como se podrán dar cuenta, aquí yo tengo un administrador y tengo un usuario que es con un número de cédula. Entonces, ¿qué pasa si yo ingreso como administrador? Al momento de ingresar como administrador, automáticamente, si se fijan ustedes aquí, ¿qué es lo que me dice? Que estoy logueándome con el admin, o sea, el código del admin es 1. Vamos a ver, miren, el código del empleado es 1 o del ID, no recuerdo de cuál de los dos es, pero bueno, está diciendo que está haciendo referencia al ID. Yo recuerdo que era el ID. El ID del usuario es el 1, el usuario es admin, la fecha de creación, cuando fue creado este usuario, dice que es el 21/02 del 2017. No, el 17/02 del 2021. ¿Sí? Ahora, voy a ingresar con este usuario. No me sé el número de cédula, no es mi número de cédula por si acaso, no se vaya a emocionar. Igual no pasa nada que sepan el número de cédula tampoco. A ver, entonces ingreso el número de cédula, la contraseña es esta de aquí, entonces me voy a loguear con este usuario y esta clave. En este caso, ¿qué es lo que me dice? Que es el ID, si se dan cuenta, el ID es el número 3. ¿Sí logran ver, chicos? Sí se logra ver, ¿no? Ya, chévere. El número del usuario, el nombre de usuario es este número de aquí y la fecha de creación es la de acá. ¿Sí? Entonces, todo eso lo estamos manejando a nivel de programación para poder mostrar esa información. Esa parte la he implementado en los últimos niveles. Realmente es muy fácil de hacer, si es que se lo tiene claro. Se lo hace con programación orientada a objetos. Entonces, bueno, ¿cómo es que se resolvió esta parte del ejercicio? La parte de login. Bueno, en este caso habíamos trabajado, estamos empezando a trabajar, ya tenemos avanzado algunas partes de lo que es el proyecto y en este sentido, y en este caso, necesitamos analizar un poco lo que es el acceso. ¿Sí? En este caso, el acceso, bueno, le hice una modificación que no es la gran cosa. El acceso ustedes le pueden diseñar como a ustedes les parezca más atractivo. Yo le he puesto así, de la que les envié, le modifiqué un poco nada más. Pero, en este caso, la información o la programación se encuentra netamente dentro del botón entrar.
Entonces, dentro de este botón entrar, chicos, no se preocupen de la programación. Yo les voy a enviar todo el código una vez que finalice la explicación. Sí, presten atención, que es lo más importante, que entiendan. Y si no entienden algo, por favor me dicen, profe, no es, ¿para qué sirve eso? No entendí, puede explicarnos más. Hay cosas que yo, como les digo, les doy por hecho, que ya está entendido. Pero si no entiende, igual me voy a dar el tiempo para poder explicarlo, porque a partir de este momento vamos a trabajar mucho con lo que es programación orientada a objetos y todo lo demás, ¿no? Así que espero su colaboración en ese sentido. Vamos a ver. En este caso, vamos a ver la programación que se encuentra dentro de, en este caso, el botón. Bueno, le he hecho algo que no suelo hacer, que es dejarle sin nombre a la variable, pero ya que le detecto, le voy a poner el nombre a la variable, ¿no? Al botón. En este caso es el btn entrar. Dice que está llamando un método. Siempre acostúmbrese a hacer por métodos. Muchas de las veces hay personas que le ponen directamente aquí la programación. ¿Qué diferencia hay entre crear un método y ponerle la programación directamente? El método lo puedo utilizar cuando yo quiera. Puedo llamarlo. O sea, si lo voy a utilizar, mire, es más, vamos a darnos cuenta que aquí está, mire. Aquí lo estoy utilizando nuevamente. Si no creara el método, debería poner toda esta programación que se encuentra dentro del método en todas las partes donde voy a ocuparlo. Pero si en este caso le estoy ocupando, miren, en 1, 2 y 3 veces, 3 veces estoy poniendo. ¿Se acuerdan de lo que hablábamos de la programación estructurada y la programación orientada a objetos? Aquí se la está aplicando. ¿Sí? ¿Cómo lo hacíamos antes? Pues en vez de poner llamar al método, poníamos la programación que tengo del método, dentro del método, aquí, aquí y aquí. Entonces, ahí se ve claramente la optimización del código, ¿no? Y digamos que me equivoqué en una parte de aquí. Tenía que buscar todos los lugares donde estoy utilizando el método y tenía que actualizar en todas partes. Y lo cual ahora se parece hasta un poco absurdo, pero es lo que se hacía, porque eso es lo que es la programación estructurada. ¿Sí? Bueno, en todo caso, chicos, qué bueno que apareció este ejemplo como para poderles decir esto. Entonces, dentro del botón btn entrar, ¿qué es lo que estamos haciendo? Llamar a este método y vamos a analizar este método. Este método básicamente lo que me permite hacer, bueno, este está de actualizarle realmente. Me parece que hay algunas cosas que ya le actualicé y no se me ha puesto aquí, pero voy a analizarle con ustedes mismos y si tengo que optimizar a la medida que voy explicándoles, pues lo haré sin ningún problema, ¿no? A ver, en este caso estoy creando una variable que creo que no la necesito, voy a comentarla, si es verdad no la necesito, por eso justamente decía, déjenme ver, para estar 100% seguro nada más. Sí, no la necesito, correcto. Esto lo estaba haciendo de otra forma, así que mejor de una vez le borro antes de compartirle con ustedes, ¿no? A ver, dice que tengo una variable llamada cc, que es de tipo boolean y que se inicializa con false, en falso, ¿no? Es para un control realmente esta cc. Ya les voy a explicar más adelante cómo funciona esta variable. Tenemos una variable que dice ser de tipo string y que se llama id del usuario. ¿Para qué creo esta variable id? Para poder consultar en la base de datos este id. Ustedes saben que con el primary key pueden consultar y buscar un registro dentro de una base de datos, ¿no es cierto? Entonces ahí le aplico lo que es el select from asterisco, quién sabe, usuarios, where id de usuario sea igual al valor que yo le envío. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente lo que estoy haciendo es crear una variable que me permita manejar dentro de este entorno, dentro de la programación. O sea, obtener ese valor dentro de la programación. Sí, o sea, recuperarle desde la base de datos y manejarlo desde mi JFrame. Entonces, está aquí. Luego dice, mire, tenemos un objeto llamado usu. Este objeto es del tipo usuarios. Entonces, eso implica de que yo dentro de mis modelos de clase tenga un modelo de clase llamado usuarios. Aquí lo tengo, ¿sí? Y les voy a ir explicando cada uno de estos métodos y de la estructura de esta clase. Esta clase también les voy a enviar completa, así que no se preocupen,
Sí, más bien entiendan, porque eso, que ustedes entiendan cómo se lo aplica con un ejemplo, como les había dicho antes, lo vamos a aplicar luego con el resto de tablas que tenemos también. Pero si no entendemos, no vamos a poder aplicarlo, así que pilas a eso, ¿no? Entonces, vamos a necesitar de este modelo de clase, ¿sí? Y ya les voy a ir explicando de acuerdo a lo que vayamos utilizando. Entonces, lo que estoy haciendo en este caso es creando un objeto de la clase usuarios con el método constructor vacío. No le envío ningún parámetro. Quiere decir que aquí debo tener un método constructor que me permita crear exactamente, miren, un objeto sin parámetros, sin la necesidad de enviar parámetros. Ya. Ahora, una vez que yo creo el método, ¿para qué le creo una vez que creo el objeto, puedo llamar a los métodos que están dentro de mi modelo de clase. En este caso estoy llamando a uno que dice, le voy a cambiar el nombre, dice que se llama consultar contraseña decía, pero ahorita le cambié a consultar contraseña. Le voy a cambiar. Mire, solamente presionando la tecla control y dándole clic sobre el método, le direcciona automáticamente a dónde está el método, ¿no? Eso de pronto a las personas que utilizan la misma versión que tengo yo. Entonces, contraseña. Ya, es este el método que estamos utilizando. ¿Se dan cuenta? Miren, a veces la programación, perdón, de aquí estoy mal. Bueno, no estoy mal. Realmente me salté una línea nada más. La primera que debía explicar es de consultar usuario. Me salté a la de consultar contraseña. Sí, pero igual, es el mismo principio, así que no hay ningún problema. A ver, ¿qué es lo que tengo aquí? Dice que estoy llamando a mi método llamado consultar usuario. Eso quiere decir que en el modelo de clase debe haber un método que se llama, miren, aquí está, consultar usuario, que me va a devolver un tipo de dato tipo string y que necesita un string como parámetro. ¿Sí? Entonces, al momento de decir que, por ejemplo, mire, ¿por qué le estoy igualando aquí? ¿Por qué le declaro una variable tipo string? Porque mi método me retorna un string. Sí, el método le retorna un string y por eso le declaro una variable como string. Creo mi variable tipo string y luego le almaceno en esa variable que estoy almacenando. Eso se conoce como recursividad. ¿Sí? Ya, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo aquí? Básicamente, dicho en palabras textuales y cortas y no complicadas, sería que en este caso, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace esta liñita de código de aquí? Me dice, mire, consultar usuario, pero ¿qué información le envío? El txt usuario, que sería este de aquí. O sea, al momento de ejecutarlo, yo le pongo aquí admin, le envío este admin, le envío como parámetro al método y digo, dame consultando si existe este usuario. Y si le encuentras, me devuelves el ID. Entonces, es como decir, se va al workbench. Dice, sí, sí existe. ¿Cuál es el ID? El ID es el número 1. ¿Sí lo entienden? ¿Y qué se almacenaría en este caso? ¿Qué se almacenaría en este caso? ¿Qué se almacenaría en la variable ID de usuario? ¿Qué se almacena? No sabemos porque no hemos analizado el método. Analizamos el método y sabemos qué información es la que va a almacenar. Ahora, para analizarle, entonces hay que ingresar al método que ya está implementado, que dice consultar usuario. A ver, esto chicos, realmente es muy clave, ¿no? Bastante clave aquí. Porque realmente tengo que explicarles muchísimo. Yo normalmente estas clases las hago separadas. Pero dado la situación que nos encontramos, voy a dar un poquito más, tal vez un poco más de lo que solía dar. Pero igual, si es que no entienden, pues avanzamos lo que tengamos que avanzar, chicos. La idea no es avanzar mucho y que no se entienda nada. La idea es avanzar, pero que también se entienda, ¿no? Así que pilas con eso. Eso dependerá mucho de ustedes, lo que ustedes me digan, lo que ustedes entiendan también, ¿no? Así que trabajo con ustedes, chicos. A ver, bueno, en este caso, el método, ¿qué es lo que me hace el método? En este caso, miren, ¿qué es lo que dice aquí? ¿Qué es lo que dice aquí? Me dice connection. Bueno, la clase connection
No voy a entrar tanto a detalles, chicos, porque si me voy a detallar todo, básicamente se me va a ir el tiempo y no voy a poder explicar nada. Pero en resumidas cuentas, esta clase connection lo que me permite hacer es establecer una conexión con la base de datos. ¿Sí? Entonces, miren, este es un objeto de la clase connection. Así de simple. ¿Para qué creo ¿para qué creo en este caso el objeto o la variable cn? Para poder establecer la conexión a la base de datos. Y miren, aquí es que esto sí es un poco complejo, tal vez no, es fácil realmente una vez que se le entiende. Pero para que entienda, estoy creando una instancia, miren, ¿de quién? De otro método. En este caso, la clase se llama conectar y el método se llama getConnection. Entonces, miren, aquí justamente tengo lo que es la clase conectar. Aquí la tengo. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Ingresando a otra clase. Y estoy accediendo a este método de aquí. La conexión que es, porque en la tuya le pone CN. Y esta parte yo no entiendo. ¿Qué parte? De la conexión, porque esta es la fundamental prácticamente de la conexión. Yo realmente no la entiendo muy bien. El método tiene que ingresar, ¿no es cierto?, para que devuelva la información para poder conectarse a la base de datos, ¿o no? Tranquila, aún no llegamos por allá. Es por eso que no entiende, porque todavía no explico esa parte. Así que tranquila. Sí. Lo importante es que vayamos siguiendo el hilo, ¿no? Y todavía no llegamos a eso todavía. Justamente es lo que voy a explicar en este momento. Entonces, miren, aquí se establece la conexión a la base de datos. ¿Cómo se establece la conexión a la base de datos? Importantísimo. Le llama a la clase conectar, y accede al método getConnection. Entonces, este método getConnection es este método de aquí, el que me permite básicamente establecer la conexión con la base de datos. Si este método no está bien hecho, no está bien implementado, usted no va a poder realizar la conexión a la base de datos. Sí, entonces, ¿qué es lo que me devuelve? Mire, me devuelve un tipo de dato connection. Es por eso que aquí yo le creo también como connection. Sí, como dicen en matemáticas, manzanas con manzanas, peras con peras, naranjas con naranjas. En este caso, connection con connection. Sí, si yo le declaro un tipo de dato tipo connection, aquí el método debe retornarme un tipo de dato connection. Sí, bueno, en este caso, bueno, vamos acá. Mire, también igual, como voy a retornar una conexión, necesito declarar la variable de conexión. En este caso se declara la variable y se le inicializa con null, o sea, nulo, no existe. ¿Sí? Entramos dentro de un tricache. ¿Qué significa? ¿Para qué me sirve el tricache, chicos? ¿Han utilizado el tricache? No. Ya, el tricache básicamente me permite hacer captura de excepciones. ¿Les ha pasado que ustedes declaran una variable tipo entera y de pronto ingresan letras y les salta un error de excepción y dice, no puedes almacenar un tipo de dato string en un tipo de dato integer? Sí, es algo similar, pero aquí lo que estamos haciendo es controlando, mire, lo que estamos haciendo aquí es controlando lo que dice class not found exception, y la excepción que vamos a controlar es una SQL exception y se va a almacenar en una variable que se llama e, o un objeto que se llama e. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si es que no se logra, el tricache es similar al if. Si es que todo va bien, se ejecuta esto de aquí. Pero si no se logra establecer la conexión a la base de datos, se ejecuta lo de aquí. Entonces, dicho esto, esta parte del código me permite, mire, incluso dice conexión establecida. Sí. Es más, le voy a concatenar con la variable cn para que me aparezca. Solamente haciéndole ese pequeño cambio, mire, ¿qué cambiaría? Vamos a ver. Miren,
Sí, se está conectando a qué dice, mediante un driver. Bueno, no le van a entender esta parte, pero no importa, no importa, es que eso, bueno, le va a dejar ahí, porque en algún momento van a tener que entender exactamente, mejor dejémosle ahí. Ya, en este caso, ¿qué es lo que se hace? Miren, es fácil de entender, chicos. Esta partecita lo que me hace básicamente es establecer la conexión a la base de datos, lo que usted decía. ¿Cómo se establece la conexión a la base de datos? En estas 3 líneas de código de aquí se establece la conexión. Es más, en estas 2 líneas, este solamente es un mensaje a consola que me dice que la conexión, es una alerta que dice que la conexión se estableció apropiadamente. Sí, ahora, lo más importante, chicos, y esto también igual hay que tomar muy en cuenta, miren, pondrás en pilas aquí. Dice que ¿qué estoy utilizando para hacer la conexión a la base de datos? Una clase que se llama forName y que se encuentra dentro de com.mysql.jdbc.driver. ¿Dónde está esta clase? ¿Dónde está esta clase? Esta clase driver, ¿dónde? Está dentro de los paquetes que yo les había enviado como librerías. ¿Se acuerdan? Les dije, vamos a utilizar la librería, la del 5.7 y la del 8. Esas, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Miren, yo les he implementado aquí. ¿Cómo le implemento? Esto sí es algo que preferiría que lo hagan en este momento, chicos. Porque esto lo pueden hacer, tienen que hacerlo una vez. Tienen que hacerlo una vez y eso ya se queda para todo el proyecto. Y para que no se olvide, por favor, siga los mismos pasos que voy a realizar yo en este momento. Sí. Entonces, para agregar, voy a eliminarle los 2 MySQL Connection que tengo. Simplemente les voy a quitar. Remove. Y listo. Entonces, para agregar, miren, ahí simplemente, solamente les voy a ejecutar el programa, porque si es que yo no tengo implementado lo que es la librería del driver, no va a poder correr y les va a salir este error, miren, error de conexión, java.lang.class not found exception, saltó un error de excepción, lo que les decía, se ejecutó esta partecita de acá, el error de excepción, porque no se pudo establecer la conexión con la base de datos. ¿Sí cachan? Exactamente. Entonces, uno de los errores que les va a aparecer de cajón va a ser ese. ¿Por qué? Porque no está implementado lo que es la librería. Para implementar la librería es muy sencillo. Ustedes ya tienen la librería, así que no me van a decir ¿dónde está? Ya tienen la librería. Vamos a darle clic derecho sobre libraries o librerías, add jar folder, y ahí sí le ubican dónde está su librería. Yo les dije, creen una librería dentro del proyecto en la cual pongan todas las librerías. Miren, todas estas librerías vamos a ocupar en algún momento, son algunas, pero las voy a ir enviando de acuerdo a lo que vayamos avanzando para que puedan ir entendiendo también de qué se trata cada una de ellas y para qué les sirven. ¿Estamos? Bueno, en este caso yo le voy a poner la versión 5.1.39 que ya les envié, le voy a agregar y miren, automáticamente se me pone en esta parte. Si ustedes ya tienen la MySQL Connector Java 5.1, ya, está bien, pero hay que agregarle los dos. Le agregamos los dos. Y de la misma manera le agregamos las dos librerías dentro del proyecto. Preguntas sobre esto, chicos, ¿pudieron hacer? Llegan a tener ese problema que les había dicho antes, es porque les hace falta el controlador. O sea, tan simple como agregar el controlador, pero si no está el controlador, simplemente, ¿qué es lo que pasa? Le va a parecer que no existe, que no lo encuentra. O sea, si no lo encuentras, como no utilizar, no saber qué utilizar. ¿Cómo utilizo algo que no lo tengo? Sí, es como lo que hemos estado yendo haciendo. En este caso se dieron cuenta. Utilizamos, bueno, del de acceso, nos fuimos al de usuarios, del de usuarios nos vamos al de conectar y así sucesivamente. Si llega a faltar una de esas clases, ¿qué pasa? Ya no podemos avanzar, ya no podemos seguir.
porque nos falta parte del proyecto prácticamente, ¿no? A ver, entonces sigamos. Aquí chicos, eso con respecto a esta línea de código de aquí, que creo que no es gran cosa, ¿no es cierto? Lo que me está diciendo básicamente es que está utilizando una clase que se llama driver, que en este caso se encuentra dentro de com.mysql.jdbc, driver. Incluso podemos irnos acá, digamos que está, miren, ahí está, com.mysql.jdbc, esa está aquí. Si yo le doy clic aquí, voy a encontrar una clase que se llame driver. Esta clase de aquí está utilizando. ¿Aquí? Aquí mismo dice, es que no tengo que decirle, por eso le digo, entiéndame. Aquí está, com.mysql.jdbc, ahí se encuentra la clase driver, o sea, estoy utilizando esta clase de aquí. Sí, aquí le dice, ¿qué clase estoy utilizando? Sí, y obviamente esta clase driver, bueno, si le ponemos a analizar, esta no le voy a analizar, pero para que vean, simplemente, sí, es algo como que utiliza otras clases, y si nos metemos a explicar eso nos vamos de largo y no terminamos nunca, así que vamos a avanzar. Lo importante de aquí es que usted sepa que vamos a utilizar la clase driver, y esa se encuentra dentro de las librerías que les envíe, y que debe agregar las librerías para poder utilizarlas, ¿no? Perfecto. Ahora, la siguiente línea también es muy importante, creo que es la más importante incluso. Esta es la más importante dentro de este método que estamos viendo aquí. En este caso dice que vamos a utilizar una clase que se llama driverManager.getConnection, o sea, va a obtener la conexión. Este método necesita de algunos parámetros. ¿Cuáles son los parámetros que vamos a utilizar? Bueno, primero dice que en este caso se está utilizando un JDBC. El JDBC básicamente es un Java, un conector a la base de datos de Java. Es un puerto que me permite conectarme a la base de datos de Java, así de simple, JDBC. Vamos a utilizar MySQL, el localhost. ¿Han escuchado localhost ustedes? ¿Para qué se utiliza localhost? Cuando nosotros trabajamos con sistemas de información, nosotros tenemos básicamente servidores de base de datos. Sí. Y en este caso, nosotros si tuviéramos un servidor de base de datos, le pusiéramos el nombre del servidor de nuestra base de datos. Eso se va a encontrar dentro de un dominio. Es un poco de redes de datos, chicos, que no quiero profundizar mucho en eso. En todo caso, el localhost lo que quiere decir es que se encuentra la base de datos dentro de su equipo. Eso es lo único que trata de decir. La base de datos se encuentra en mi equipo, no se encuentra en la red. Sí. Localhost 2.3307. Y aquí voy a hacer un poco hincapié porque de pronto a ustedes les puede pasar esto, y de hecho les va a pasar porque yo le tengo puesto el 3307, pero a ustedes tal vez, probablemente, en este caso van a tener puesto el protocolo 3306, ¿cierto? ¿Y cómo me doy cuenta de eso, profe? Porque al momento de instalar, bueno, yo tenía instalado el WAM Server y el puerto 3306 lo tenía destinado al WAM Server. Ahora, el puerto 3307 lo destiné al Workbench para que no me dé conflicto. El puerto es como una puerta, o sea, esa puerta voy a utilizar para el Workbench y la otra puerta voy a utilizar para el Workbench. Si utilizo las dos puertas con diferentes programas, me va a dar conflicto, me va a dar problema, no voy a poder acceder, porque no vas a saber si estoy entrando por Workbench o por WAM Server o por SAM Server o por cualquier gestor de base de datos que ustedes tengan implementado. Sí, así que pilas de eso, chicos. Yo tengo 3307 porque aquí, si ustedes se fijan, dice localhost.2.3307. Entonces, clave esto, porque si en su servidor dice localhost.3306, debe ponerle 3306. Correcto. Y yo les voy a enviar, y les envié de hecho con 3307, así que tienen que hacer esa modificación. Sí. Ya, listo. Luego dice el nombre de la base de datos. Entonces, miren,
yo dentro de mi Workbench, yo ya tengo implementado la base de datos. De hecho, ustedes ya también la tienen implementada, porque eso ya hicimos, fue una clase anterior que habíamos recibido. La tengo implementada y se llama así mi base de datos. Dice DBSFG, se llama Database de Sistema de Facturación General. Ahí está implementada y listo. Por ejemplo, esto es muy importante porque si yo le cambio, o sea, le voy a poner 5 a propósito y le voy a poner que quiero establecer la conexión, ¿qué va a aparecer? Me va a aparecer que intentó por 3 veces, pero que no se logró encontrar o conectar a la base de datos. Miren, y se demora un montón. ¿Sí? Y vamos a esperar hasta que. Entonces, importante de aquí es que usted ponga el nombre de la base de datos con el nombre de base de datos que usted implementó. Miren, dice error de conexión, java.mysql, no transaction connection exception, un error de excepción, no create connection, no se creó la conexión a la base de datos desde el servidor. Sí, se intentó por 3 veces y no se logró. Listo. ¿Por qué es esto? Porque no le puse el nombre. Ahora, si yo le pongo, no sé, voy a ponerle la conexión al DB OS, por ejemplo. OS. Ahí voy a conectarme a otra base de datos. Tan simple como eso. Si usted le puso otro nombre a su base de datos, pues en ese caso le va a poner otro nombre de base de datos. Pero aquí me salta otro error. ¿Por qué? Porque dice, miren, error de excepción. Los errores de excepción, fíjese en eso. El error de excepción, el try catch, ¿se acuerdan que hablábamos del try catch? Me sirve para que no termine mi programa abruptamente y siga ejecutándose. Y me sirve para capturar los errores de excepción. En este caso, miren, es un error de excepción de sintaxis, error exception. En este caso es de SQL. Y dice un look column ID usuario. ¿Por qué? Porque me conecté no a la base de datos que tenía, sino a esta base de datos de aquí. Y en esta base de datos sí tengo, por ejemplo, usuarios. Pero las columnas son diferentes. Mire, aquí dice uso usuario, uso código, uso usuario, uso contraseña. Entonces, me conecté a mi base de datos, pero al momento de ingresar a la tabla de usuarios no estoy accediendo a las mismas columnas. Lo hice a propósito justamente para eso, ¿no? Para que se pueda dar cuenta que nosotros nos podemos conectar a una base de datos, pero necesitamos especificar y saber, o sea, qué información tiene nuestra base de datos. Y dice usuario no encontrado. Perfecto. Entonces, esto es tan simple como eso, chicos. Me sirve para saber a qué base de datos me estoy conectando. Sí. Lo siguiente, el auto reconnect true le dejamos así, useSSL false le dejamos así. Esto no lo vamos a tocar. Luego viene lo que es el usuario. El usuario con el que usted se está conectando. ¿Se acuerdan que ustedes al momento de instalar el Workbench les pedía que crearan un usuario y una contraseña? El usuario por defecto de MySQL es root, pero también les pidió crear un usuario. Yo le he dejado el root. Entonces, aquí debe ir el nombre del usuario. Si usted quiere conectarse con el root o quiere conectarse con el usuario que usted creó, no hay ningún problema, con el usuario que usted quiera. Lo importante es que ponga la contraseña también. En este caso, si yo le borro la contraseña, le pongo una contraseña que es errónea, ¿qué va a pasar? De la misma manera como antes, al momento de cambiar el nombre del nombre de la base de datos, no me va a permitir conectarme por obvias razones, ¿no? Si yo le pongo el usuario o la contraseña equivocada, errónea, no me va a permitir el acceso y me va a saltar otro error de excepción. A ver, ¿qué dice? Miren, error de conexión. Y esa es la excepción, que dice java.sql, no se realizó la transacción, no se logró crear la conexión a la base de datos. ¿Sí? Entonces, fíjense ustedes, en este caso, esta línea de código es clave, porque esa es la que establece la conexión a la base de datos. Si usted no le da el usuario correcto, si no le da el puerto correcto, si no le da el nombre de la base de datos correcto, o el usuario o la contraseña con la que se va a conectar, solamente tiene que fallar uno de esos para que no se pueda establecer la conexión a la base de datos. Entonces, chicos, si dice, profe, no se me conecta a la base de datos, ya le intento una y otra vez, ¿dónde va a tener que revisar? En la clase conectar,
dentro del método getConnection y dentro de la línea número 11. Bueno, si tiene las mismas líneas que yo. Aquí. Ahí, no sé, ahí se debe revisar para que se pueda establecer la conexión. En todo caso, si tiene todo bien, que sería lo óptimo, le va a aparecer un mensaje en consola. Yo me ayudo mucho de la consola, chicos, porque realmente la consola me sirve para mucho. O sea, yo me ayudo mucho de eso. Al momento de desarrollar software, siempre acostumbro a utilizar la consola. Yo programo para consola, pero también programo para el entorno visual. Eso me ayuda ¿a qué? A despejar tipos de dudas. Por ejemplo, si estoy consultando un objeto, lo despliego en consola y lo despliego en visual. En consola me despliega bien, en visual no me despliega bien. O tal vez dice is null pointer o cosas de esas. En este caso la consola me ayuda para poder detectar de pronto errores que se puedan ir presentando al momento de desarrollar. Hay muchas formas. Yo personalmente me ayudo de la consola. Sí. Hasta aquí. ¿Hay alguna pregunta, chicos? Esto es importantísimo. ¿Está claro? En el caso de que no se pueda establecer la conexión, lo que les decía, los errores de excepción que se saltaban eran de esta línea de aquí. Me salta el error de excepción dentro de un JOptionPane y también el mismo mensaje le envío a consola. Los dos mensajes. O sea, le mando a consola y también al JOptionPane. Pero todos los mensajes que me aparecían cuando no se podía establecer la conexión era sea por el driver, por el nombre por el puerto que le puse, por el nombre de la base de datos, por el usuario incorrecto, por la contraseña incorrecta, me va a saltar aquí. Le captura, el TreeCache le captura el error de excepción y le muestra dentro de un SO o dentro de un JOptionPane. ¿No hay preguntas sobre esto? ¿Qué mejor? Vamos a continuar entonces. Chicos, esto es igual de lo que les dije ya antes. Igualito. Básicamente, ¿qué pasaría si yo no creo si no creo la clase y no creo mi método? Básicamente, cada vez que quiera establecer la conexión a la base de datos, debería poner todo este código. O sea, en vez de poner solo una liñita de código, debería poner todo esto. ¿Les parece lo correcto? No, entonces es por eso que trabajamos con programación orientada a objetos. De lo que decían, ¿para qué utilizo si solamente es una suma, una resta, una multiplicación, una división? ¿Para qué necesito el método? Es porque yo les decía, porque no todos los métodos tienen una línea de código. En este caso, mire, un método está teniendo unas, qué sé yo, 10 líneas de código. 10 líneas de código que tendría que replicar en cada lugar que vaya a utilizar la conexión. Imagínense qué locura sería eso. Sería una locura realmente. Y vamos a ver que esta clase de conectar y este método realmente lo utilizamos en todo, porque es donde se establece la conexión a la base de datos. Cada vez que yo vaya a hacer una conexión a la base de datos, se va a utilizar esta clase y se va a utilizar este método. Y ya les vamos a ver cómo lo hacemos después, ¿no? Entonces, bueno, vamos a continuar. A ver, en este caso, fácil, chicos, ya con todo lo que les expliqué de aquí. ¿Qué es lo que digo que me hace esta línea de código? ¿Quién me dice? A ver, esta línea de código establece la conexión a la base de datos. Así de simple. Esta línea de código me permite establecer, o digo, ¿con qué motor de base de datos me voy a conectar? ¿Y en qué base de datos me voy a conectar? ¿Cuál va a ser el usuario? ¿Cuál va a ser la contraseña? Sí. Entonces, cada vez que ustedes vean esta línea de conexión, significa que están estableciendo una conexión a la base de datos. ¿Sí? ¿Cuál conexión? ¿Cuál base de datos? Pues la base de datos que le tenemos especificado dentro de la clase conectar, dentro de esta clase. Así de simple. Listo. Luego viene otra liñita de programación. Vamos a ver. ¿Qué es la siguiente línea de programación? Dice que es un prepare statement. Básicamente este statement me permite ejecutar código SQL. Sí, es como preparar preparar un código, digámoslo así. Preparar un código. ¿Un código qué? En código SQL. Es este de aquí, miren. Porque eso ya ustedes ya lo saben, ya lo conocen. Digamos que este PS me permite ejecutar el código SQL en programación, dentro de Java. Sí. Luego viene lo que es el result set.
El result set básicamente me permite almacenar. Entonces, el prepare statement me permite ejecutar y el result set es el resultado de la ejecución del prepare statement. ¿Sí? Listo, por eso lo pongo como null inicialmente. A este result set también igual, bueno, no lo estoy inicializando, pero lo tengo ahí. Ahora, analicemos estas tres cosas. Primero, establezco la conexión. Luego, le digo qué código es el que se va a ejecutar. Y luego, dónde se va a almacenar la información. Así sería. ¿Sí? Tres variables que son de tipo SQL, que son muy necesarias y que les van a ver siempre cuando trabajen con base de datos. Algunas utilizarán las tres, algunas utilizarán solamente tal vez, no, las tres de ley. Creo que sí, en todas, si es que no me equivoco. A ver, entonces, vamos a ver. Creamos una variable SQL, en este caso, una variable SQL, en la que vamos a decir qué es lo que va a hacer. Dice consultar usuario. ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Dice select, ¿qué vamos a seleccionar? El ID del usuario, el usuario, que si nos vamos a nuestra base de datos, y vamos a la base de datos, aquí sería este de aquí, dice que va a seleccionar el ID y el usuario, estos dos atributos. From usuarios, obviamente, from de la tabla usuarios. Where, ¿cuándo? Cuando el usuario sea igual a uso. ¿Se entendió esta parte? Ya, desde hace... Sí, sea igual a uso. Ya, esta parte les voy a explicar así porque de pronto como he estado explicando otras cosas, tal vez no se entiende muy bien. Pero básicamente esta variable usu es una variable que recibo como, miren, ¿cómo recibo? Como parámetro. O sea, quiere decir que estoy recibiendo de otra parte. ¿De dónde le envié? Desde el acceso. Miren, dice consultar usuario. ¿Se acuerda que le decía? Mire, es como venirme acá y ponerle admin. Es como enviarle desde aquí, desde login, desde este login, enviarle y decirle, consúltame este usuario. ¿A quién le mando a consultar? Al modelo de clase. Lo recibe aquí y luego lo consulta aquí. A ver, esta liñita no sé si quedó clara porque al parecer por ahí por las caras que pusieron algunos, no sé si quedó muy claro. No. ¿Explico otra vez? Ajá. Ya. No, tranquilos. A ver, sí, le tengo que explicar. Si es que no entiende, obviamente, como les dije, esto debe estar súper claro, chicos. O sea, si es que no está claro, o sea, en algún momento van a llegar hasta ahí y van a decir, ya no entiendo, ya no hago, ya no puedo, me bloqueé. Es así. A mí me ha pasado. Si ya no entiendo algo, ya no hago, porque ya digo, chito, ¿y ahora cómo hago? Si no sé cómo. Y eso les digo, no se queden con las dudas, chicos. Yo me tengo que hacer entender. Sí. Presta atención, señorita Maguaña. A ver, esta línea de código, a ver, primero que nada, chicos, ¿para qué me sirve declarar una variable aquí? ¿Qué significa esto? Estoy dentro del método consultar usuario y estoy diciendo que voy a recibir un parámetro de tipo string. ¿Por qué lo hago? ¿Para qué lo hago? Pues lo hago porque en este caso necesito que otro objeto me envíe información para yo poder utilizarla dentro de mi programación. ¿Sí? ¿Tiene sentido? Claro que tiene sentido. ¿Por qué? Porque yo voy a buscar este usuario. O sea, miren, ¿qué es lo que le estoy enviando? Admin, por ejemplo. Le envío admin. Y si quiero le digo, envíame, digamos, voy a ser un poco exagerado.
Y es justamente para que me entiendan. Yo le digo, búscame Ramiro. Entonces, yo escribo aquí, mire, no escribo en el modelo de clase, sino escribo en el login. ¿Sí me entiende? Entonces, este Ramiro tiene que pasar como parámetro, ¿a dónde? Al modelo de clase para que sea utilizado. ¿Cómo lo tengo que declarar entonces? Aquí. Este string.usuario me permite hacer eso. Si necesito digamos que le voy a enviar de una vez la contraseña, entonces le pongo otro string y le digo clave. Obviamente me va a salir error porque al momento de utilizarle me va a decir que ya no necesita, ya tengo que enviarle no solamente el usuario, sino también la clave. Mire, ya me salió el error. ¿Y qué es lo que me dice? Que el método necesita de 2 strings, no solo de uno. Entonces, pero eso es lo que yo estoy haciendo. En este caso le hice solamente para que usted vea o sepa qué es lo que necesito. En este caso solamente estoy consultando al usuario, pero si le enviara los dos atributos, pues lo hiciera así también de esa manera, o sea, no hay ningún problema. Pero como no lo necesito de esa manera, lo voy a dejar solamente para que me reciba el usuario. Ahora, desde acá, miren, como le decía, yo estoy ingresando la información que quiero consultar aquí en este usuario. O sea, en este componente de texto, que es el txt usuario. Aquí envío la información. ¿Qué es lo que pasa al momento de llamarle? Mire, yo estoy creando el objeto y estoy llamando al método. Este método necesita de un string. ¿Qué es lo que le estoy enviando aquí? Pues si le puse Ramiro, le estoy enviando Ramiro. ¿Por qué? Porque aquí dice que le estoy enviando la información de txtusuario.getText. En otras palabras, le estoy enviando la información que envíe, que se almacene en este txtusuario.getText, o sea, lo que ingresé aquí. Y le envío como parámetro al método. Entonces, esta parte del cruce, del envío de información hacia el método, ¿está entendida? Señorita Maguaña. ¿Quién no entendió? Perfecto, todos. A ver, entonces, ahora, lo que tiene que decir aquí es que, mire, entonces aquí yo le estoy enviando Ramiro. Búsqueme Ramiro. ¿Dónde se almacena? En la variable usuario. ¿Sí o no? Y entonces, mire, ¿qué es lo que está haciendo aquí? Dice, select, ustedes ya saben lo que es un select, chicos. No creo que haga falta mucho explicar lo que es un select. Ya en el semestre pasado debieron haber visto todo lo que es un select. Ya he hecho ejercicios a millares surgir. A ver, entonces aquí dice select, seleccionamos el ID, el usuario de la tabla usuarios. Where, ¿cuándo? Cuando el usuario sea igual al que le envío como parámetro. Eso es lo que está haciendo. Claro, es que es mire, es la misma variable. A la variable que le envío como parámetro. O sea, si yo le envío piedras aquí, piedras va a buscar en la base de datos. Es así. ¿Cachado? Cachado, muy bien, qué gusto. A ver, entonces sigamos. Luego tenemos un try-catch. Miren, ¿el try-catch para qué servía? ¿Quién me dice? Capturar errores de excepción. Si se ejecuta bien un proceso, perfecto. Pero si no, si salta algún error de excepción, capturarlo y mostrarlo para que no se pueda cortar el programa. Se han visto que a veces hay que les aparece, se cierra el programa abruptamente, es porque no se controla el error de excepción. Y les aparece aquí null pointer y no sé qué y no sé cuánto y en letras rojas y todo. Es porque no capturó el error de excepción. Entonces, ahora cuando a usted le aparezca ese null pointer y no sé qué y no sé cuánto, ya va a saber por qué es. Porque no está capturando el error de excepción. De eso, chicos, créanme que es un montón, hay que explicar un montón. Pero que me entiendan ese principio que es del try-catch, que sirve para capturar los errores de excepción, me doy por dado, porque tengo que explicar un montón, como ven. ¿Estamos? Ya, listo. Entonces, dentro del try-catch, lo que estamos haciendo básicamente dice que el PS
que era la que estaba acá como null, va a ser igual. O sea, aquí le declaramos como null y aquí le estamos ya básicamente diciendo que le prepare con la conexión. Mire, ¿cuál es la conexión? O sea, aquí se está yendo está estableciendo la conexión a la base de datos. Dice que le prepare el statement con el código SQL que declaramos acá arriba. O sea, le prepara. Y luego, en el result set, en el RS, en el REST, ¿qué es lo que dice? PS, con este código SQL, ejecútele el query. O sea, aquí se ejecuta el query y el resultado de este código SQL se almacena en la variable res. RS les suelo poner normalmente, no sé por qué se me ha puesto res, pero bueno, le voy a cambiar. De result set. ¿Está entendido esta parte? Hasta aquí. Entonces miren, aquí ya tiene todo sentido, ¿no es cierto? Se establece la conexión, se dice qué se va a ejecutar y luego se almacena la información ejecutado dentro del RS, del result set. Y listo. Consulto, digo que voy a consultar y almaceno en una variable ya local, en una variable de Java, para poder utilizar los resultados dentro de Java. Sí. Y luego dice aquí, miren, dice while bueno, el result set, ¿qué es lo que tenía? La información. Es como yo hacer un select acá. Entonces, toda la información que se genere dentro del select, a ver, ¿qué le puedo poner aquí? Lo mismo, voy a ejecutar aquí lo mismo, voy a crear un nuevo tab. Por ejemplo, yo le digo que select, voy a ponerle la misma sentencia SQL. Obviamente no va a ser igualita, ¿no? Porque va a variar un poco. A ver, voy a seleccionar el ID, el usuario, from usuarios, cuando sea igual a admin. Listo. Punto y coma. Y le ejecutamos. Entonces, mire, el result set lo que hace, el result set es un objeto. Sí, el RS es un objeto de la clase result set. Entonces, como es un objeto, chicos, eso métanse bien claro. Cuando nosotros hablamos de variables, ¿qué es lo que pasa con una variable? Una variable puede ser entera, puede ser string o puede ser de cualquier tipo. Al momento de hablar de programación orientada a objetos, ¿qué es programación orientada a objetos? Básicamente, programación orientada a objetos es una misma variable, pero una variable compleja. Una variable compleja quiere decir que no solamente puede tener un tipo de dato int, un string, un carácter, un double. O sea, puede tener todo eso junto. Entonces el result set es un objeto. ¿Por qué? Porque es una variable compleja. En este caso va a almacenar un ID que es un integer y un usuario que es un tipo carácter o string. ¿Sí? O sea, va a almacenar todo el resultado de la ejecución del query. ¿Sí? Ya, listo. A ver, entonces el result set lo que hace es almacenar todo esto. O sea, no siempre va a tener un mismo resultado. Por ejemplo, voy a ponerle el ejemplo porque, bueno, esto ya les voy a explicar más a profundidad más adelante porque realmente sí es mucho más complejo de lo que parece. Pero no, realmente es sencillo. Mire, si en este caso, ¿qué es lo que pasa? Se recuperaron dos datos, dos informaciones. Esta línea de aquí básicamente lo que hace es recorrer el resultado. Por ejemplo, este resultado tiene dos elementos. Entonces recorre primero este resultado y luego este resultado. Y si hay 10 resultados, recorre desde inicio hasta el final. Y si hay 1000 resultados, recorre de igual manera, desde el inicio hasta el final de los resultados. ¿Sí? Pongámosle otro ejemplo. Asterisco. Y digamos que de clientes. ¿Ya? Digamos que esto se almacena en el result set.
Entonces, en este caso, va a recorrer básicamente todo lo que está aquí, que son 325 rows, o sea, 325 resultados. Entonces, va a recorrer desde el registro número 1 hasta el registro 325. Eso es lo que me hace esta liñita de aquí, lo que dice while rs.next. Sí, nada más. Eso es lo que tiene que saber de esto. ¿Por qué lo hacemos así? Pues porque en este caso, ¿qué es lo que necesito retornar? Un string. Pero mire, acá mismo dice que va a ser almacenado en el ID del usuario. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos realmente? Es el ID del usuario. Aquí declaro otra variable que se llama string ID de usuario. Dice, si es que en este caso estoy almacenándole ID del usuario del result set. Dice resultSet.getString. ¿De cuál estoy tomando el string? Del ID del usuario. Esto tendrá muy en cuenta porque esto depende de la estructura de la tabla. En este caso, bueno, perdón, me cambié de tabla. Ya, en este caso estoy yéndome a esta de aquí, al ID del usuario. ¿Qué es lo que voy a obtener? Esta variable de aquí, o sea, este valor de aquí, este es el que voy a obtener. Y le voy a almacenar temporalmente en una variable que se llame ID de usuario, dentro de este método, ¿no? Y le digo, si es que este ID de usuario es diferente de null, o sea, diferente de null significa que se le asignó un valor, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que me retorna? El ID del usuario. Entonces, dicho de otra manera, miren, ¿qué es lo que hace aquí? Por ejemplo, si yo le ejecuto, vamos a entenderle un poco el programa, y si yo le ejecuto y le vamos a poner el nombre que decía, búsqueme Ramiro, ¿qué es lo que va a pasar? Usuario no encontrado. Eso es lo que me va a pasar. ¿Por qué? Porque aquí, mire, lo que me va a retornar básicamente es null. Me va a retornar un null. Pero en este caso, digamos que el usuario es un admin. La contraseña no es válida, pero sí le encontró al usuario. Por eso ya pasó ese filtro. En este caso, ¿por qué? Porque fue diferente de null. O sea, en el resultado que obtuve, ya no obtuve un null, sino retorné, ya le almacené este de aquí, el ID. Es más, si quieren le ponemos aquí a ver, ¿dónde está? Aquí mismo, un sout, y le enviamos la variable ID de usuario para saber qué es lo que se no, y ni siquiera aquí, perdón. No aquí, porque debería ser antes de retornar, aquí. ¿Qué estoy... A ver, déjeme ver. Debería ser aquí. A ver. Admin. Mire, ¿qué me devolvió? El ID, que sería 1, porque sí le encontró. Si yo le pongo el otro usuario, este de acá, ¿qué me va a devolver? ¿Quién predice? Exactamente. ¿Dónde está la consola? A ver, ¿dónde está la consola? Perdón. Ahí está, 3. O sea, si le encuentra el usuario que le estoy enviando, simplemente me devuelve el ID. Ahora, si le envío un ID que no existe, usuario no encontrado, y mire, aquí que me retornó, nada. Eso es lo que está haciendo aquí. Entonces, así de simple, chicos, así de simple. Esto lo que me hace básicamente es retornar
retornar el ID del usuario si lo encuentra. Nada más. Y en el caso de ejecutarse un error de excepción, simplemente le ejecuta. Si es que no encuentra nada, retorna null. ¿Sí? Recuerde que si es que llega a ingresar aquí termina el código y retorna ya directamente. Ya dice, ya te encontré, toma, te devuelvo el ID. O sea, de aquí ya no recorre más, ¿no? Pero si logra pasar este código de aquí, bueno, lo que hace es cerrar la conexión, el result set, perdón. Le cierro el result set. Esto es para optimizar la memoria dentro de algún programa, ¿no? Hay veces que los programadores nos cierran las conexiones, nos cierran las ejecuciones y luego se sobrecarga ¿cómo se llama? La aplicación y se hace demasiado lenta. Entonces, esto simplemente me sirve para liberar espacio de memoria. ¿Sí? El try catch que ya lo habíamos dicho, si no encuentra nada, retorna un null. Y listo. Y listo, y listo. Preguntas sobre el consultar usuario, chicos. ¿Saben lo que hace el método consultar usuario? ¿O hay dudas sobre lo que hace el método consultar usuario? Hasta el nombre es subjetivo. No, perfecto. Listo. Si entendieron esto, el próximo método va a ser mucho más fácil de explicar. Porque en este caso, miren, estoy utilizando otro método del mismo modelo de clase, pero este se llama consultar contraseña. Sí, si nos fijamos, nosotros dentro de nuestro modelo de clase tenemos implementado un montón de métodos, lo que ustedes ya conocen, chicos. Atributos, constructores, getters, setters y registros. Ahí digo, métodos tipo. En este caso el método de guardar, que me va a permitir guardar nuevos registros. El actualizar, que me va a permitir actualizar los registros. El método consultar usuarios, que es el método que les expliqué recientemente. Y el método consultar contraseña, que es el que les voy a explicar en este momento. Sí. Para poder utilizar este método, primero que nada dice que me va a retornar un tipo de variable booleano. Entonces, ¿dónde voy a almacenar esto? En un tipo de datos CC que es de tipo booleano. Eso tiene que estar pilas, ¿no? ¿Por qué me retorna un booleano? Porque dice, a ver, toma este usuario, consúltame y toma la contraseña. Miren, aquí mismo dice el ID del usuario y también le envío el texto, o sea, la contraseña que ingreso en este de aquí, que es el TXT pass. Pongámosle TXT clave. ¿Sí? Le envío el texto que envío aquí y le envío el ID de usuario al método. Entonces le envío el ID, le envío la contraseña y le digo consúltame la contraseña. ¿Qué es lo que hace el método? Vamos a ver qué es lo que hace el método. Como les dije, necesito del código, voy a ponerle más bien ID usuario, para que se entienda mejor y no les quede dudas en este caso. Ya, y le envío el ID del usuario y les envío la contraseña. ¿Qué me hacía esta línea de código? Establece la conexión a la base de datos, ¿no? Perfecto. Preparo el código para ejecutarlo y los resultados se almacenan dentro del RS, del result set. ¿Ya? Entonces, miren, el código aquí va a cambiar levemente. ¿Qué es lo que me dice que me va a seleccionar? Me va a seleccionar el ID del usuario y la clave. Sí, así se llama dentro de mi base de datos. Eso consultarán. Miren, tengo el usuario y la clave. Entonces aquí se almacena la clave y aquí se almacena el usuario. En este caso estoy consultando el ID y la clave. From usuarios, cuando el ID, que es el ID que ya consultamos arriba, sea igual al ID del usuario que le estoy enviando como parámetro. ¿Sí? Y listo, es lo que está haciendo. Y dice and clave a su clave, uso clave es igual a contraseña, que es la que estoy enviando como parámetro también aquí. Y listo, entonces le envío el ID, le envío la contraseña y digo consúltame estos dos datos.
¿Qué pasa si es que qué pasa si es que se consulta? En este caso dice que está dentro del tricache, dentro del PS dice que se va a ejecutar ese código SQL, el resultado se va a almacenar dentro del RS, de la variable RS, y luego recorremos la variable RS, porque pueden ser muchos los resultados. En estos casos no, porque es una consulta más cerrada, no va a ser tanto. Pero dice, voy a almacenar ¿qué? El uso clave. ¿De qué variable? Esto, chicos, miren, ¿de dónde queremos recuperar? Del uso clave. Si quisiéramos recuperar la información del ID del empleado, ¿qué deberíamos poner aquí? ID de empleado, pues. Pero como no necesito el ID del empleado, necesito la clave para poderle comparar, pues, para saber si este es igual a este. Sí, entonces aquí lo que voy a consultar se encuentra en la columna de uso clave. Entonces aquí sí es uso clave. Lo almaceno en una variable que se llama uso clave y le digo que si es diferente de null. Si es diferente de null. ¿Qué significa que si es diferente de null? Que se le asignó un valor, que sí logró asignarle un valor. O sea, eso quiere decir que sí se logró consultar exitosamente esta consulta. O sea, que sí le encontró el ID y que sí le encontró la contraseña que le envié como parámetro. Eso quiere decir. Y en ese caso dice que retorne true. O sea, si es diferente, o sea, sí le encontré, retórname true. O sea, sí existe. El usuario existe, la contraseña existe. O sea, es un usuario autorizado. El true significa que es un usuario autorizado para poder acceder al sistema. Si me retorna false, significa que no lo encontró por alguna falla. No existe el ID, no existe el usuario, no existe la contraseña. ¿Sí? Entonces, dependiendo de qué se almacena. O sea, aquí, ¿qué me puede retornar este de aquí? Si es que le envío Ramiro, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué me va a poner? ¿Qué me va a enviar? ¿Qué me va a retornar? False. ¿Por qué? Porque Ramiro no existe dentro de los usuarios registrados. Y si le envío una contraseña que no corresponde, igual me va a enviar false. Pero si le envío, en este caso, admin, me va a retornar true. Quiere decir que ese usuario y la contraseña sí está bien asignado. Entonces, mire lo que dice aquí. Si el ID del usuario es igual a null, ¿qué es lo que me va a enviar como error? Usuario no encontrado. ¿Sí? Caso contrario, significa que sí lo encontró. O sea, que sí le encontró al usuario. Pero dice que si el CC, que básicamente es la contraseña, que es diferente, o sea, el signo de admiración significa que le niego. O sea, si aquí me encontró un true, aquí le niego y le digo si es, digamos, si es que en este caso es igual a false, básicamente, me va a salir un mensaje que diga la contraseña no es válida. ¿Sí? Nada más. Nada más que eso. Y caso contrario significa que por deducción simple, tanto el usuario como la contraseña son correctas y por tanto, miren, aquí lo que hago es llenar el objeto. Llenar el objeto. ¿Se acuerdan que hablábamos del objeto y toda esa situación? En este caso le voy a decir que el C de usuario, en este caso va a ser igual al TXT usuario, a lo que ingresé aquí como usuario. Que en este caso el ID del usuario, ¿se acuerdan que al momento de loguearme, qué nomás me aparecía? ¿Qué información nomás me aparecía? Me aparecía el ID, el nombre y la fecha de creación. Esas tres cosas. Entonces, para poder utilizar esos tres datos, tengo que llenar mi objeto. Si no, caso contrario, no puedo. Me va a salir el null pointer. ¿Se acuerdan que no existe la información porque no le he llenado esa información? Lo que estoy haciendo es simplemente eso. Miren, lleno el usuario, lleno el ID y luego consulto la fecha, consultar fecha de creación.
que es otro método, que básicamente vendría a ser el siguiente, que básicamente hace lo mismo, chicos, lo mismo que ya les expliqué, pero en este caso lo que hace es consultar la fecha con el ID, es facilísimo. La clave en este caso sería que selecciono el ID y el uso fecha creación, from usuarios, voy a comprar el ID con el ID que le envío como parámetro. Nada más. Y el resto ustedes ya les he explicado. Creo que no hace falta explicarles más, ¿no es cierto? Entonces, aquí lo que hago básicamente es eso. Básicamente estoy llenando mi objeto con los 3 datos que voy a almacenar. ¿Sí? Que voy a mostrar al momento de loguearme más bien. Bueno, aquí le estoy llenando, le estoy poniendo el FC, listo. O sea, le llené la información. Luego, ¿qué se hace? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Miren, chicos, esto es importantísimo, ojalá no se me haga muy difícil explicarles. Estoy haciendo un objeto llamado W, que sería el MDI básicamente. MDI, voy a crear mi objeto MDI de el MDI SFG22, que básicamente es mi menú principal. Esto ustedes ya saben hacerlo, ya estoy instanciando esta clase nada más, porque es la clase que voy a ejecutar una vez que se loguee. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo aquí? Simplemente eso, creando un objeto de mi clase MDI, de la que ustedes ya tienen creada, de esta de aquí. Creando un objeto para poder ejecutarla. Listo. Entonces, una vez que creo el objeto, simplemente lo hago visible y luego le cierro. Dispose sirve para cerrar, en este caso, el login. Y listo, se logueó. Y ya está. Eso sería todo. Así de fácil. ¿Ah? ¿Preguntas ahora sí?